Dicen que en los hospitales hay cosas peores que la muerte. Presencias que caminan entre los pasillos. Figuras que aparecen cuando nadie más está cerca. En México, hay una historia que se ha contado durante generaciones. La de una enfermera impecable, silenciosa, que aparece cuando estás a punto de morir. Algunos dicen que viene a ayudar, otros que viene a despedirse de ti. Pero todos coinciden en algo. Ella no debería de estar ahí. Hoy abrimos el baúl del misterio para adentrarnos en una de las leyendas más perturbadoras. Una leyenda que ha nacido dentro de un hospital. Una historia de amor, traición, muerte y algo que nunca se fue. Esta es la leyenda de la planchada. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. La leyenda de la planchada. Corría el año de 1847, en la entonces joven Ciudad de México. Una ciudad que no dormía, no por tranquilidad, sino por miedo. México estaba siendo invadido. Las tropas de Estados Unidos avanzaban y la ciudad comenzaba a llenarse de heridos. Hombres destrozados por la guerra llegaban sin descanso, sin esperanza, sin atención médica suficiente. En medio de la intervención estadounidense en México, la necesidad era urgente. No había hospitales suficientes, no había recursos, no había tiempo. Fue entonces cuando se tomó una decisión desesperada. Se habilitó un antiguo edificio religioso, el convento de San Pablo. Un lugar que no fue diseñado para curar, sino para rezar. Sus pasillos, antes silenciosos, comenzaron a llenarse de grito, dolor, de sangre, de muerte. Las camas eran insuficientes, los instrumentos limitados, y los médicos trabajaban al borde del colapso. Muchos de los que entraban no salían. Así nació el Hospital de San Pablo, no como un símbolo de esperanza, sino como un intento desesperado por contener la muerte. Un lugar donde la vida y la muerte dejaron de ser opuestos y comenzaron a convivir. Pero hay algo que debes de saber para esta historia. El Hospital de San Pablo no estaba en cualquier lugar. Se encontraba en el corazón de la Ciudad de México, en una zona que hoy conocemos como el Centro Histórico, muy cerca de lo que actualmente es la Merced. Un lugar que, incluso en ese entonces, ya era caótico. Calles estrechas, llenas de comercio, de ruido, de gente, pero también de pobreza, de enfermedad, de muerte. Alrededor del hospital había vecindades, casas improvisadas, lugares donde vivían quienes no tenían otra opción. Trabajadores, familias enteras y también personal del propio hospital. Era un sitio donde la vida era dura y donde la muerte no era algo extraño. Así que no es difícil imaginar que entre esas calles, entre esas sombras, alguien como Eulalia pudiera haber vivido.
Y es que con el aumento de los heridos, la necesidad del personal médico se volvió urgente. El hospital ya no se daba abasto. Hacían falta manos, hacían falta enfermeras, personas dispuestas a enfrentarse todos los días a la enfermedad y a la misma muerte, uniéndose a las filas del hospital como una de tantas mujeres que desde la primera línea interna intentaban salvar vidas. En una época donde muchas veces eso era imposible. A finales del siglo XIX, entre esos pasillos fríos, trabajaba una enfermera. Nombre, Eulalia. Pero, ¿quién era ella? Verán, Eulalia no vivía en el hospital, pero tampoco vivía lejos. Se dice que vivía en una vecindad cercana a la zona de la Merced. Compartía un pequeño cuarto con su madre y sus dos hermanos menores. Un espacio reducido, donde el ruido nunca desaparecía, donde la pobreza era constante y donde el desorden era parte del día a día. Pero crecer en ese entorno no la volvió igual. Al contrario, la obligó a ser distinta. Desde muy joven, Eulalia aprendió que si no había orden, había que crearlo. Que si no había control, alguien tenía que imponerlo. Su madre, estricta, cansada de la vida, le enseñó disciplina, le enseñó a resistir, a levantarse, a cumplir, aunque todo a su alrededor se estuviera cayendo. Y fue en medio de ese caos donde Eulalia tomó una decisión: servir. Entregarse por completo a algo más grande que ella. En el Hospital San Pablo, Eulalia era otra persona. Su uniforme perfectamente blanco, perfectamente planchado, sin una sola arruga. Cada pliegue en su lugar, cada detalle bajo control, como si, al menos ahí, pudieran poner orden en una ciudad que no la tenía. Pero era conocida no solo por su apariencia. Eulalia era conocida por algo más. Por su entrega, por su disciplina, por la forma en la que trataba a los pacientes, con respeto, con paciencia, con una dedicación que pocos tenían. Para muchos, no era solo una enfermera, era la mejor. Siempre presente, siempre impecable, siempre firme, como si nada pudiera romperla, hasta que alguien lo hizo. Todo cambió el día que llegó un nuevo médico. En ese entonces era costumbre dentro del hospital que cada nuevo doctor fuera presentado ante el personal. Enfermeras, practicantes, todos se reunían, no solo para conocerlo, sino para darle una bienvenida. Era una forma de generar confianza, de trabajar como un equipo, en un lugar donde cada decisión podía significar la vida o perderla. Y es que ese día no fue la excepción. El director del hospital convocó al personal para presentar al nuevo médico. Algunos dicen que se llamaba Joaquín, otros que nunca dijo su verdadero nombre. Pero hay algo que sí es seguro: Eulalia no estuvo ahí. No porque no pudiera, sino porque simplemente no quiso. Para ella, las presentaciones no significaban nada. Las palabras no salvaban vidas. El trabajo sí. Y mientras los demás estaban en aquella presentación, Eulalia estaba en otra parte del hospital, atendiendo a sus pacientes, cumpliendo, como siempre. Y es que para ese momento, Eulalia ya era conocida, no por su nombre, sino por una forma de trabajar, por su precisión, por su disciplina, por su capacidad de mantenerse firme, incluso cuando todo se complicaba. Había salvado vidas, muchas más de las que cualquiera podía contar, y para ella, eso era lo único que importaba. Y así que no
no asistió a esa presentación. Eulalia no conoció al doctor Joaquín ese día, ni siquiera había escuchado su nombre, y por lo tanto, ni siquiera cruzó palabra con él. Pero tarde o temprano, el destino los pondría frente a frente. Y no pasó mucho tiempo antes de que sus caminos se cruzaran. No fue una presentación, no fue algo planeado, fue el mismo trabajo. Una noche en el hospital, estaba saturado. Pacientes llegando sin parar, heridos, enfermos, gritos, órdenes, caos. Y en medio de todo eso, Eulalia estaba ahí, siempre firme, siempre precisa, como siempre, controlando lo poco que podía controlarse. Fue entonces cuando en medio de todo ese caos lo vio por primera vez. No en una sala tranquila, no en una bienvenida formal, sino en medio de la urgencia. Porque el nuevo médico, Joaquín, a diferencia de otros, no dudaba, no seguía exactamente los protocolos. Hacía cosas distintas, arriesgadas, pero efectivas. Decisiones rápidas, ideas nuevas, métodos que muchos cuestionaban. Pero eran estos métodos los que salvaban vidas. Al principio, Eulalia lo observaba con distancia. No confiaba. Para ella, la disciplina era ley, y todo lo que saliera de eso era un error. Pero algo empezó a cambiar, porque una y otra vez las decisiones de este médico, de Joaquín, funcionaban. Pacientes que no tenían esperanza salían adelante, heridas imposibles cerraban, y Eulalia comenzó a mirar a Joaquín de manera diferente, ya no con duda, sino con atención, luego con respeto, y después algo más. Porque por primera vez alguien compartía su misma causa, salvar vidas, pero lo hacía de una forma que ella no entendía, y eso la intrigaba. Comenzaron a coincidir más, turnos largos, guardias interminables, no porque quisieran, sino porque el trabajo los obligaba. Intercambiaban palabras cortas al inicio, indicaciones, órdenes, miradas rápidas, hasta que un día esas palabras dejaron de ser solo de trabajo. Se volvieron conversaciones. Y sin darse cuenta, Eulalia empezó a esperar esos momentos, a buscarlo en los pasillos, a notar su ausencia, a sentirse inquieta cuando no estaba. Algo que nunca le había pasado, porque antes de él, Eulalia nunca había amado. Y por otro lado, en la vecindad donde vivía, hubo alguien quien la buscó, un hombre, un pretendiente constante, pero ella nunca le correspondió, porque su vida era el hospital, su vocación lo era todo, hasta que llegó él, Joaquín. Y lo que comenzó como admiración creció rápido, demasiado rápido. Lo que Eulalia no sabía es que ese sentimiento sería el inicio de su caída. Con el paso del tiempo, algo cambió en Eulalia. Por primera vez, su vida dejó de ser solo el hospital. Comenzó a salir, pequeños momentos, breves, casi robados al tiempo. Caminatas cortas, conversaciones fuera de turno, instantes que, para ella, eran nuevos. Porque Eulalia no era como las demás. Era una mujer adelantada a su época, dedicada, segura, capaz de dar el primer paso. Y de hecho lo hizo. No esperó, no dudó, simplemente se permitió sentir. Y él no la rechazó. Nunca lo vio mal, al contrario,
la correspondió. Y así pasaron los meses, entre turnos interminables y encuentros cada vez más frecuentes, hasta que, sin darse cuenta, ya no era solo compañía, era amor. Era ese amor donde se entregaron por completo, emocionalmente, profundamente, carnalmente, como si el mundo afuera dejara de existir. Y así pasaron los días, las semanas, los meses, pero entonces algo empezó a cambiar. Joaquín. Él ya no era el mismo. Se volvió distante, callado, pensativo, como si algo lo persiguiera, como si cargara con algo que no decía. Eulalia lo notó desde el primer momento, pero no entendía por qué. Se cuestionaba, ¿había hecho algo mal? ¿Había cruzado un límite? ¿Había sido demasiado? Y aún así, guardó silencio por un tiempo, hasta que no pudo más. Y como la mujer que siempre había sido, fuerte, directa, decidida, decidió enfrentarlo. Lo buscó, lo miró de frente y le preguntó: ¿qué está pasando, Joaquín? Joaquín dudó. Finalmente respondió. Dijo que tenía que irse a un congreso médico fuera de la ciudad. Solo unos días, una semana como máximo. Nada más. O al menos, eso fue lo que le hizo creer. Joaquín le dijo que tenía que irse la siguiente semana, un domingo. Eulalia no dijo nada al principio, pero por dentro algo se rompió. No quería que ese día llegara, no quería quedarse sola otra vez, no después de todo por lo que habían pasado, porque por primera vez en su vida había encontrado algo real, alguien con quien hablar, alguien que la entendía, alguien que compartía su forma de ver el mundo, su misión, su razón de existir. Y ahora tenía que verlo irse. Los días pasaron demasiado rápido, y antes de que pudiera procesarlo, ese día llegó, ese domingo. Eulalia hizo lo que nunca, movió su turno, cambió su guardia, pidió descanso, todo solo para despedirse de él. Joaquín quedó de pasar por ella, y de hecho lo hizo. Juntos caminaron, sin decir mucho, como si ambos supieran. Y ese momento no iba a repetirse. La estación estaba viva, personas yendo y viniendo, maletas, despedidas, promesas, silencios. El tren que lo llevaría hacia San Luis Potosí ya estaba listo. Eulalia lo miraba, intentando memorizar cada detalle de ese momento, como si algo dentro de ella le advirtiera que esa sería la última vez. Joaquín la tomó del rostro y la besó. Un beso profundo, largo, silencioso, como una despedida. Y sin más, subió al tren. Eulalia simplemente se quedó ahí, inmóvil, viendo cómo se alejaba, cómo desaparecía entre el humo y el ruido de los rieles. Una semana. Eso fue lo que Joaquín prometió. Una semana que nunca terminaría. Posteriormente, la semana se cumplió. Eulalia lo sabía. Contó cada día, cada hora, cada movimiento. El domingo llegó. Como la vez anterior, Eulalia volvió a prepararse. Acomodó todo, movió su turno, pidió descanso, todo para volver a verlo. Pero Joaquín no llegó. Al principio no dudó. Pensó que tal vez el viaje se había retrasado, que el tren no había salido, que algo lo había detenido. Así que esperó un día más y luego otro.
pero tampoco llegó. Eulalia regresó al hospital, intentando convencerse de que lo vería ahí, que en cualquier momento cruzaría la puerta. Pero no fue así. Terminaba su turno y regresaba rápido a casa esperando encontrar alguna señal, alguna noticia, algo. Pero no había nada. Los días se convirtieron en semanas y la calma se convirtió en desesperación, porque ahora ya no pensaba en su regreso, pensaba en algo peor. ¿Y si algo le había pasado? Esa idea comenzó a consumirla día y noche sin descanso, hasta que tomó una decisión: buscar ayuda. Había una persona que no se había ido, un hombre que desde hacía tiempo la observaba en silencio, que la esperaba sin ser correspondido, el antiguo pretendiente. Este pretendiente trabajaba como auxiliar en la estación del ferrocarril en México. Conocía rutas, viajes, llegadas. Si alguien podía saber algo, era él. Una tarde, al salir de su turno, Eulalia lo vio. Estaba ahí, frente a su casa, esperándola. Eulalia se acercó rápido, aliviada, ansiosa, desesperada. Le preguntó por él, por Joaquín. Eulalia le pidió ayuda para saber información acerca del paradero de Joaquín. Este pretendiente prometió investigar al respecto como favor para Eulalia. Así que pasaron los días y cuando volvieron a encontrarse, Eulalia preguntó: ¿qué noticias me tienes? Pero algo no estaba bien. La mirada de ese hombre no era la misma. Había algo en ella: odio, tristeza, impotencia. Y en ese momento, Eulalia lo entendió. Aún así, él le dijo lo siguiente: Joaquín no se había retrasado. Joaquín no había tenido ningún problema. Joaquín había llegado a San Luis Potosí. Un día después de irse, se casó. También le dijo: nunca iba a volver. La noticia le cayó como un golpe seco, como un balde de agua helada, que no solo la estremeció, la quebró. Eulalia no gritó, no lloró, no reaccionó, pero algo dentro de ella se rompió. Cuando algo así se rompe, no vuelve a ser igual. Regresó al hospital porque era lo único que sabía hacer, porque era lo único que le quedaba. Pero ya no era la misma. Su mirada vacía, sus movimientos automáticos, su presencia ausente. Como si su cuerpo siguiera ahí, pero ella no. Eulalia se convirtió en una rutina. Y después, al principio fueron pequeños errores, detalles que antes jamás habría pasado por alto. Una dosis mal calculada, un procedimiento incompleto, un descuido mínimo, pero suficiente para cometer grandes errores. Porque en un hospital, un error puede costar la vida. Y entonces pasó. Un paciente murió, y luego otro, y otro más. Eulalia lo sabía. Sabía que algo no estaba bien, que ya no era precisa, que ya no estaba presente. Pero ya no hacía nada, porque ya no le importaba. O peor aún, porque ya no tenía fuerzas para hacer lo que importaba. Su brillo se apagó. La mujer que salvaba vidas desapareció. Y en su lugar quedó alguien que apenas podía sostenerse en pie. Una sombra de lo que fue. Y con cada muerte, con cada error, con cada vida que se le escapaba entre las manos, algo dentro de ella terminaba de romperse.
Después de la caída, Eulalia ya no tenía fuerzas, no para trabajar, no para pensar, no para seguir. Dejó de comer, al principio por falta de apetito, luego porque simplemente dejó de intentarlo, dejó de dormir. Las noches se volvieron largas, pesadas, llenas de pensamientos que no la dejaban en paz. Poco a poco, también dejó de cuidarse. No le importaba su salud, su cuerpo, su vida. Y en un lugar como ese, eso era suficiente. Suficiente para caer. Porque el hospital no solo curaba, también enfermaba. Rodeada de pacientes, de infecciones, de enfermedades que se transmitían en silencio, Eulalia estaba expuesta todos los días. Y su cuerpo ya no tenía cómo defenderse. La tos comenzó leve, casi imperceptible, pero con el tiempo se volvió constante, profunda, dolorosa. Algunos dicen que fue tuberculosis, la enfermedad más común y letal de aquella época. Otros que fue una infección cualquiera, algo que en otras condiciones ella habría superado, pero no en la condición que se encontraba actualmente. Y es que la verdad es mucho más profunda. Es que no murió de enfermedad. Su cuerpo solo siguió, que su mente ya había decidido. Murió de tristeza, murió de culpa, por cada vida que no pudo salvar, por cada error, por cada descuido. Y fue entonces cuando murió de abandono. Fue por culpa de la enfermedad, o porque la única persona por la que alguna vez dejó de ser ella misma nunca volvió. Y después de su muerte, el hospital siguió. Los pasillos volvieron a llenarse de pacientes, de médicos, de rutina, como si nada hubiera pasado, como si esa historia nunca hubiera existido. Pero fue entonces cuando comenzaron los rumores. La primera vez fue un paciente, un hombre grave, postrado en su cama, que apenas podía moverse. Esa noche despertó y la vio. Una enfermera, de pie, a su lado. No dijo nada, no hizo ruido, solo comenzó a atenderlo. Revisó sus vendajes, acomodó su cama, le habló con una voz suave, tranquila, como si supiera exactamente qué hacer. El paciente intentó preguntar su nombre, pero ella no respondió. Y cuando volvió a mirar, ya no estaba. Por la mañana siguiente, el paciente contó lo sucedido. Pero había un problema. En ese turno, no había ninguna enfermera asignada a esa sala. Después de eso, no fue el único. Y otros pacientes comenzaron a decir lo mismo. Una mujer que apareció por las noches cuando más la necesitaban. Siempre en silencio, siempre precisa, siempre impecable. El personal comenzó a notar algo más. Algunos pacientes mejoraban inexplicablemente. Otros simplemente decían haber sido atendidos, pero nadie sabía por quién. Hasta que hubo alguien que pudo describirla. Su uniforme blanco, antiguo, perfectamente planchado, sin una sola arruga, como si perteneciera a otro tiempo. El personal más antiguo de aquel hospital comenzó inmediatamente a vincularla con Eulalia, como si nunca se hubiera ido. Años después, cuando la historia parecía haberse perdido, cuando los rumores ya eran solo eso, rumores, la tierra tembló. El terremoto de México de 1985 sacudió la Ciudad de México, derrumbando edificios, cambiando la historia y dejando muerte a su paso. El antiguo hospital no fue la excepción. Y es que gran parte de su estructura colapsó.
Pasillos enteros, salas, historias quedaron sepultadas. Con él, muchos pensaron que todo había terminado, que las apariciones de esta enfermera ya nunca más volverían a ser real, que los rumores, las apariciones, la historia de aquella enfermera desaparecían entre los escombros. Pero no fue así. Porque la historia de ese lugar no comenzó en 1985. Comenzó décadas atrás, en aquel antiguo hospital llamado San Pablo. Después de la tragedia de 1985, su nombre fue sustituido en honor a Benito Juárez, convirtiéndose en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Un símbolo de evolución, de modernidad, de avance médico. Y tras el terremoto de aquel año, se tomó una decisión: construir un nuevo hospital, más grande, más moderno, más preparado. Y así, años después, ese nuevo hospital fue inaugurado. Un nuevo comienzo, un nuevo lugar, una nueva etapa. Muchos pensaron que con eso, todo lo anterior quedaría atrás, que lo ocurrido en el viejo hospital pertenecía al pasado. Pero estaban totalmente equivocados, porque poco tiempo después comenzaron a surgir nuevos testimonios. Pacientes que hablaban de una enfermera que los atendía por la noche, personal médico que aseguraba haberla visto, personal de limpieza que aseguraba también haberla visto caminar por los pasillos. Y lo más inquietante, su uniforme. Ese uniforme que no era de la época. Era antiguo, perfectamente blanco y perfectamente planchado. Todos aseguraban y coincidían que era una enfermera como si viniera de otro tiempo. Pero esta vez ya no estaba en un solo lugar. Las historias comenzaron a aparecer en otros hospitales, en distintas zonas de la ciudad, incluso en distintas zonas del país, incluso en lugares como San Luis Potosí, donde su presencia se volvió aún más inquietante. Pacientes que aseguraban haberla visto, pero que no siempre regresaban para contarlo, como si su misión ya no fuera la de solo ayudar, sino algo más, algo que nadie ha podido explicar. Y así es como las historias comenzaron a aparecer en otros hospitales, en otras ciudades, en otros pasillos, donde la muerte seguía siendo parte del día a día. Muchos coincidían en lo mismo: una enfermera silenciosa, precisa y que aparecía cuando más la necesitaban. Y en esos lugares su presencia era distinta, era benevolente. Pacientes que mejoraban sin explicación, heridas que cerraban como si alguien hubiera intervenido, como si Eulalia aún intentara cumplir con su misión: salvar vidas. Pero no en todos lados era así, porque en lugares como San Luis Potosí, las historias cambiaban. Ahí ya no era la misma. Los relatos eran distintos, más oscuros, más perturbadores. Se decía que no todos los que la veían vivían para contarlo, que en lugar de ayudar, terminaba con los pacientes, que se los llevaba, que si tenías un encuentro con ella, sería lo último que harías en esta vida. Dos versiones, dos rostros, uno que salva y otro que condena. Pero hay algo que en todas las historias coinciden: su uniforme, blanco, antiguo, impecable, perfectamente planchado. Un detalle tan característico, tan imposible de ignorar, que terminó dándole un nombre. Un nombre que se repetiría en todo México, de hospital en hospital, de historia en historia: la planchada. Pero la historia no termina ahí, porque la leyenda, incluso hasta el día de hoy, sigue viva. En el Hospital Juárez de México
ubicado actualmente en Avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México, aún se cuentan historias. Relatos de pacientes y de personal médico que aseguran no estar solos. Como el caso de una mujer que despertó en la madrugada, desorientada, débil, y la vio. Una enfermera a su lado, revisando su suero, acomodando su cama en completo silencio. La paciente intentó hablarle, pero ella no respondió. Solo terminó su labor y se alejó. A la mañana siguiente, agradeció al personal, pero había un detalle. Nadie había entrado a su habitación esa noche. Otro caso, lo más inquietante, es la de un joven en estado delicado, internado en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, ubicado en Avenida Venustiano Carranza, Colonia Universidad, allá en San Luis Potosí. Durante la madrugada, comenzó a alterarse, asegurando que alguien estaba en su habitación. El personal acudió de inmediato, pero no encontró a nadie. Horas después, el joven murió. Pero antes de morir, dijo algo que heló la sangre de los pacientes y de los doctores que escucharon su historia. Que una enfermera lo observaba desde la esquina de su habitación. Y aunque las historias cambian, los detalles no. Siempre es la misma figura, siempre es el mismo uniforme, blanco, antiguo, planchado. Como si Eulalia, mejor dicho, la planchada, siguiera trabajando, como si nunca se hubiera ido, como si su historia no hubiera terminado. Porque en los hospitales, cuando todo parece estar en calma, cuando crees estar solo, tal vez alguien ya está contigo. Y si llegas a verla, puede que notes una mejora inexplicable, o tal vez sea lo último que veas en esta vida. ¿Qué les pareció? ¿Conocían esta leyenda? ¿Conocen historias acerca de la planchada? Si es así, háganmelo saber en la cajita de comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Y sé que esta historia puede sonarte familiar. Incluso puedes tener más datos e información de esta leyenda. Si es así, también te invito a colocarla en la cajita de comentarios. Recuerden que ya nos pueden encontrar y escuchar también en las plataformas de audio. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Facebook me encuentro como Rafael El Cir Enríquez, en Instagram como El Cir_Enríquez y en TikTok estoy como Baúl Misterio_El Cir, donde los días jueves en punto de las 9 de la noche estaré haciendo lives donde contaré historias y leyendas como esta y ustedes podrán conectarse en tiempo real conmigo para contarnos, a mí y a todos los oyentes, sus historias reales paranormales. Y sin más por el momento, me despido no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y su mente curiosa. Esto fue El Baúl del Misterio.